Del Señor Jesucristo. Aleluya. Evangelio de Lucas, vamos a leer el capítulo 22 y vamos a leer los versos del 54 al 62. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Lucas capítulo 22, verso 54. Si hace calor podemos abrir un poco la puerta. Están bajando los ventiladores también. Bueno, Lucas capítulo 22, verso 54. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, a quien has enviado, Señor, para nuestra salvación, Señor. Con su sacrificio, con su muerte, su derramamiento de sangre, Señor, su sepultura y su resurrección, tú nos diste vida eterna, Señor. Gracias por la fe que nos has dado para creer en estas cosas, Señor. A través de esta fe hemos recibido, Señor, un nuevo nacimiento, la vida eterna. Hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Que esta palabra que estamos, Señor, ahora compartiendo sea una palabra, Señor, que quede grabada en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Una palabra, Señor, que siempre retumba en nuestro interior, Señor. Como advertencia, Señor, como consuelo, como ayuda, Señor, como fortaleza en los momentos difíciles que nos toca atravesar como creyentes, Señor, como pueblo tuyo. Levántanos, Señor, danos de tu gracia y de tu poder, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Tú que conoces todas las cosas, Señor, y las necesidades de a quienes estamos aquí presentes, Señor, de aquellos que ven el video, en el nombre de Jesús, yo te pido que intervengas, Señor, que muevas tu mano de poder. Espíritu Santo, sopla en este lugar, derrama tu gracia, tu unción, tu poder, Señor, tu poder salvador, sanador, milagroso, Señor. Obra, Señor, conforme a tu soberanía, Señor, conforme a la fe que has puesto en cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, Señor, edifícanos. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia aquí, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano, mi hermana, mi hermano, aleluya. Dale gloria a Dios, aleluya. Bendecido el nombre del Señor Jesús. No quedas callado, hermano. Alaba al Señor, que haya un gloria a Dios, un aleluya en tus labios, un agradecimiento, porque Él se agrada y Él habita en medio de la alabanza. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.
Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por los milagros que haces en nuestra vida, por todas las cosas que has hecho, Señor. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por la prosperidad, la bendición. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Tome asiento, hermana. Gloria a Dios. Hermanos, bendecido el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, creo que todos oímos en algún momento esta historia, ¿verdad? Que es muy particular, muy objetiva acerca de los momentos finales que le tocó vivir al Señor Jesús al final de su ministerio, momentos antes de la cruz. Y fue precisamente lo que se conoce como la negación de Pedro. Acá hemos leído, ¿verdad?, que Pedro, impetuoso, como ya lo conocemos en las Escrituras, era impetuoso, una persona medianamente ansiosa, y muy apresurado a veces en sus juicios y en sus palabras. En un momento, en una situación difícil, él dijo que estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel por el Señor, sino también aún a dar su vida por el Señor. Y en ese momento, entonces, el Señor Jesús le dijo a Pedro que él, antes que cante el gallo, entonces iba a negarle 3 veces. En ese momento esas palabras no significaron quizás mucho para Pedro, porque obviamente ese tipo de experiencia nunca la había visto en el ministerio del Señor, que el Señor anunciara de una manera profética, en ese tono, con esas palabras, ¿verdad?, a alguien, algo que en ese momento él no calculó las consecuencias, el alcance de esas palabras. Pero eran palabras que, como vamos a estar analizando ahora, brevemente por cierto, pero palabras que impactaron profundamente en su vida, que cambiaron radicalmente su vida. ¿Por qué? Porque era un canto de un gallo, muy particular, muy especial para Pedro. Quizás para otros que escucharon ese mismo canto en aquella noche o final de noche o en aquella madrugada, ¿verdad?, en la que estaba el Señor Jesús detenido en esa noche en la casa del sumo sacerdote, nos dice aquí la Escritura, en el verso 56. Entonces Pedro también había acompañado, dice la Escritura, de lejos al Señor. Porque Pedro era un hombre así de impetuoso y muy valiente, por cierto, cuando le tocaba a él expresarse, pero en el momento de que había que realmente estar presente, él estaba allí acompañándolo, pero de lejos al Señor Jesús. En otras palabras, no quería demasiado compromiso, porque obviamente su vida estaba en peligro. Él sabía que el Señor Jesús había sido detenido y que muy probablemente iba a ser castigado y además crucificado, porque había una acusación muy grave contra el Señor. Obviamente la acusación era totalmente falsa, él lo sabía, pero también el Señor les había advertido a sus discípulos que estas cosas habrían de acontecer. Así que ahora, llegado ese momento crítico, ¿verdad?, en la vida de Pedro y de los discípulos, los apóstoles se retuvieron y Pedro llegó a aquel lugar. Y dice la Escritura que él, en esa madrugada, ¿verdad?, donde todavía no había amanecido, entonces él se estaba calentando en un fuego y el Señor estaba distante por allí, detenido. Y como leímos, en un momento en que Pedro estaba allí hablando, calentándose en el fuego, entonces sucedieron algunas cosas. Vino una persona, una criada, y le dijo: tú también estabas con él, tú eres uno de sus seguidores. Y Pedro lo negó, una negación. Luego
él dijo, no lo conozco. Luego también viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. O sea, las personas que estaban allí en ese lugar pudieron identificar a Pedro como uno de los seguidores del Señor Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Le volvió a negar, dijo, no lo soy. Como un tiempo después, una hora, aquí dice el Evangelio de Lucas, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Ya no solamente conoció a Pedro, quizás por la particularidad de haberle visto en algún momento junto al Señor, sino que también por su vestimenta o por su forma de hablar, conoció que era Galileo, y casi todos los apóstoles que acompañaban al Señor eran de esa región, de Galilea. Por lo tanto, lo asoció y dijo, este también es Galileo, este también es un seguidor de Jesús, es uno de ellos. En ese momento tembló Pedro, ¿verdad? Porque estaba al borde de ser identificado, descubierto, y él tenía temor, él tenía dudas, él estaba allí con miedo. Entonces, él pensaba que si lo detenían a él, también iba a correr la misma suerte que le iba a tocar a Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que él volvió a negar. Dice, hombre, no sé lo que dices. Entonces, en otros evangelios, dice la Escritura que hasta Pedro maldijo. O sea, que habló mal. La palabra maldijo. Habló mal, despotricó, quizás se puede asociar con algún insulto, negando esa posibilidad de aquellos que lo estaban relacionando con el Señor Jesús. En otras palabras, él quería desprenderse completamente de esa relación. No quería identificarse en lo absoluto con ser un seguidor del Señor Jesús, mucho menos un apóstol, ni siquiera un simpatizante del Señor Jesús. Él estaba temblando de miedo, pero había algo que lo atraía a Jesús y él quería estar cerca de él. Aunque su corazón temblaba, en su espíritu todavía estaba la llama, ¿verdad?, del servicio, estaba ya el deseo y se había generado la fe en el Señor Jesús. No nos tenemos que olvidar que en una oportunidad, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos qué decían los hombres de él, del Señor Jesús, y Pedro fue uno de los que dijo, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, el Señor escuchó eso y vino una confirmación de lo que Pedro le había expresado allí en medio de todos los demás apóstoles. Y el Señor le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu de Dios. O sea que Pedro sabía quién era el Señor Jesucristo, que no era un palabrero más, que no era una persona, ¿verdad?, que había aparecido y que había ganado fama por los milagros y las obras que había hecho, sino que él podía saber y saberlo en lo más profundo de su ser, que el Señor Jesucristo no era un hombre común, era algo mucho más que eso, era el Verbo de Dios que se había encarnado, era Dios mismo obrando, ¿verdad?, a favor de los hombres. La Biblia nos dice que Dios se manifestó en carne, y cuando nos afirma esto la Escritura, entendemos que fue el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que acompañaba al Creador, al Padre desde la eternidad, pero ahora ese Verbo que estaba con Dios y era Dios, se había encarnado, se había hecho carne, y ahí Pedro veía en el ministerio y en la persona de Jesús a ese Verbo
Verbo encarnado. Él no era ni más ni menos que el Mesías prometido por todos los profetas. Y él tenía el privilegio y el honor de haberle conocido. Tenía el privilegio de haber entendido quién era el Señor Jesús. No era un hombre más, no era un sanador, un curandero más de los que comúnmente aparecían allí. No, él era mucho más que eso. No era tan solo un profeta. Él era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Él era el que las Escrituras decían que tenía que llegar. Él era el cual profetizó Juan el Bautista, preparando camino al Señor. Él era el que venía a bautizarnos, no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo allí estaba como un cordero detenido, atado probablemente, y para ser juzgado, castigado y crucificado. Pero Pedro, sabedor de todas estas cosas, seguía en su condición de cobarde, temeroso. Y de repente canta el gallo. Canta el gallo, como el Señor le había dicho. Yo me quiero detener un instante con esto de que canta el gallo, porque ¿cuántos han oído un gallo cantar? ¿Verdad que en nuestro país la gente del campo lo usa como el despertador? ¿Sí? En su país probablemente también. Ya ahora aquí ya tenemos despertadores, ¿verdad? Electrónicos y tantas cosas. Pero antiguamente el canto de un gallo era significativo para la mayoría de las personas, porque esta ave, ¿verdad?, de corral, entonces apenas se empieza a vislumbrar el amanecer, entonces él canta. Y su canto no es un canto florido, no es un canto agradable, muy agradable para los oídos. Es un canto ruidoso, quebrado, ¿verdad? No es un canto como el de otras aves, ¿verdad? Como un canario, por ejemplo. ¿Cuántos han tenido algún canario, verdad? O han escuchado el canto de un canario. Hay algunos hermanos, ¿sí? Pocos, ¿sí? Un canarito, ¿sí? Hay otras aves que tienen un canto tan precioso, tan hermoso. Hay gente que colecciona estas aves porque es muy agradable oírles. No estoy muy de acuerdo con que se mantenga en una jaula a estas avecitas que Dios ha creado y que nos deslumbran con sus cantos. Es preferible que estén sueltas, ¿verdad? Para que ese canto, ¿verdad?, no solamente seamos nosotros los dueños de ese canto, los poseedores de ese don, de esa bendición en este animalito, sino que muchos se puedan beneficiar del canto de las aves, porque estoy seguro que en cada canto de un ave hay una alabanza al Señor. Pero bueno, era un gallo el que estaba cantando ahora. Era el kikiriki famoso, ¿verdad? Quebradizo, ruidoso, algo que el oído humano a veces no quiere escuchar, ¿sí? Prefiere escuchar lo suave, el canto, repito, de una avecilla, con estos cantos tan bonitos. Pero a veces es necesario escuchar el canto de un gallo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro lo aprendió y lo entendió. No entendió probablemente, digo, cuando el Señor le profetizó que le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pero automáticamente, en ese momento, oyendo cantar al gallo, entonces Pedro automáticamente reaccionó a ese canto. Porque era un canto que no solamente sirve para despertar físicamente a las personas, sino que en ese momento lo estaba despertando a Pedro espiritualmente. Porque Pedro estaba dormido. Dormido como a veces nos toca a estar muchos de nosotros, que espiritualmente estamos dormidos.
insensibles a la voz del Señor, insensibles a veces a la presencia del Señor, insensibles a las palabras del Señor. Y entonces a veces es necesario, no el canto del canario, hablando espiritualmente, que todo el mundo quiere escuchar, porque se dio cuenta usted que la mayoría de los creyentes quieren escuchar palabras bonitas, suaves. Amén. Quieren escuchar una enseñanza, un mensaje, una predicación, que le pase la mano por la espalda, que le diga: sabes una cosa, hay algunas cosas que no están bien en tu vida, pero sigue adelante, vas bien. Porque ese tipo de mensaje, ese tipo de canto, es lo que muchos pretenden escuchar, porque les molesta el sonido ruidoso del gallo que les va a despertar a la realidad. Y de eso se trata, queridos hermanos, de que es muy necesario para todos los cristianos, los creyentes, escuchar el canto de un gallo. Yo espero que en este día las palabras que a continuación sigamos hablando las tengamos como un canto de un gallo, porque le puedo asegurar de que a veces los cantos de un canario, aunque son muy bonitos, tenemos la tendencia a necesitar volverlos a oír para recordarlos. Pero cuando canta un gallo y canta fuerte, entonces puede significar un cambio en nuestra vida espiritual, un cambio en muchas cosas en nosotros, un cambio de corazón, por ejemplo, un cambio de perspectiva para lo que viene, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y eso lo consigue solamente el canto de un gallo. Lo fue para Pedro ese cambio. No fue la intención del Señor Jesús de reprenderle con aquella mirada que cuando escuchó Pedro el canto del gallo, miró al Señor y se chocó con los ojos del Señor Jesucristo. O sea, que cuando el gallo cantó, no solamente los oídos de Pedro oyeron ese canto, sino que los oídos del Señor Jesús, que estaba allí, lo escuchó. Muchos escucharon el canto de aquel gallo en aquella madrugada. Los soldados, los que estaban allí. Pero para ellos no significó más que nada que eso, que un canto más, de un ave de corral. Sin embargo, para Pedro era mucho más que eso, y para el Señor también. Porque automáticamente hubo una reacción al canto de gallo, no solo del Pedro, sino también del Señor Jesús. Cuando Pedro escuchó el gallo, se acordó al instante de las palabras del Señor, que le había dicho: me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y ese canto del gallo lo puso en la realidad, lo enfocó, lo despertó a la realidad, porque él venía así. Y cuando andamos así, ¿sí me explico lo que significa andar así? Creyente me va a entender de que a veces en la vida espiritual no siempre estamos en altos niveles de fe, de confianza en el Señor, sino que a veces comenzamos a andar así. Significa como un poco a medias, como andaba Pedro, a medias. Se había transformado de un apóstol a un seguidor a medias, escondido, negando a su maestro. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez
atravesar este tipo de situación, de negar al maestro, o de darse cuenta de que una palabra, un sonido, un graznido, un kikiriki de un gallo, le muestra o nos muestra una condición espiritual negativa en la cual nosotros estamos perdurando, insensibles, a medias, siguiendo al Señor de lejos, entre dudas y temores, porque hay algo en nuestro corazón que nos está estorbando. Hay una situación muy evidente que solo nosotros y Dios conocen, a veces que estorba en nuestra alma. Y cuando canta el gallo, ¡pum!, nos damos cuenta que el gallo no canta por cantar, sino que hay un plan, hay un designio divino detrás de ese canto. Y es, repito, traernos a la realidad, mostrarnos nuestra condición, mostrarnos realmente que lo que el Señor nos habló era verdad, y siempre va a ser verdad lo que Dios nos hable. Siempre las palabras de Jesucristo van a orientarse para la edificación, la construcción, el consuelo y la fortaleza, pero nunca para la destrucción de un hijo suyo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por duras que esas palabras salgan, como sale el kikiriki de un gallo, ¿verdad? Esas palabras que salen a veces de los gallos que Dios usa para despertar a muchos dentro de su pueblo, porque están viviendo así, a medias, de lejos, en temores, en dudas, en desenfocados de la misión y del plan que Dios ha preparado para ellos. Desenfocados porque en algún momento le dieron lugar a esas dudas, a ese temor, y de esa manera le dieron lugar al pecado. ¿Cuándo se peca? Se peca cuando nuestra fe está por el piso, cuando descreemos de las promesas de Dios, cuando comenzamos a dudar de Dios en nuestra vida. Ese es el momento más fácil en que un creyente puede pecar. Sabemos lo que es pecado. Dice la Biblia que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Quebrar los mandamientos de Dios, eso es pecado. Y cuando uno está triste, como estaba Pedro, desanimado, cuando uno está en una condición deprimido y ganado por el temor, sí, el miedo, entonces es el momento ideal en que las fuerzas y las potestades del mal actúan sobre la vida del creyente para destruirlo. Y lo llevan a que su mente y su corazón sea sembrado de pensamientos, de tentaciones, que llevan al creyente a olvidarse del Señor. A Pedro le había pasado un poco de eso. Seguía al Señor de lejos, pero no con la misma determinación de aquel momento cuando dijo: estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a morir por ti, Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros no hemos pronunciado palabras, no hemos dicho cosas parecidas a esas cuando el Señor estaba allí con nosotros en momentos de dura lucha, de dura prueba, en una enfermedad, en una situación difícil, en una complicación familiar, en una complicación laboral, al borde de una ruina financiera, de una quiebra?
al borde de lo terrible. Y el Señor estaba allí siempre con nosotros. Pero nosotros en esos momentos tenemos la tendencia como a olvidarnos de las palabras de Dios. Empieza nuestra fe a decaer. Empezamos a sentirnos solos, olvidados. Y ninguna de estas cosas, queridas hermanas, queridos hermanos, es real. Esa es una percepción emocional de nuestro engañoso corazón, porque la palabra de Dios nos dice que Dios siempre está con nosotros, no solamente en los momentos de gozo y de alegría, de bendición, de éxito y de prosperidad, en los momentos de salud, en los momentos de victoria, porque todas estas cosas provienen de la presencia de Dios en nosotros, sino que también Dios está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos angustiosos. Allí también nosotros podemos tener la seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Así que Pedro se olvidó un poco de eso. Pedro escuchó el canto, miró al Señor y se topó, se encontró sus ojos con los ojos del Señor. Estoy seguro que los ojos del Señor Jesús no lo miraban con reproche, como a veces nosotros podemos actuar cuando le advertimos algo a alguien. Mira, no hagas eso que te puede pasar esto otro. Y la persona insiste en hacer lo contrario de lo que nosotros le decimos, usted le ha dicho. Porque le parece que usted exageró, le parece que no es tan así, le parece que usted no es el que se las sabe todas y piensa que él es el que se las sabe todas. ¿Sí? Entonces, actúa diferente, actúa en contra, para su propio daño, para su propio mal. Y luego que el mal se manifiesta o el problema, ¿verdad? Entonces de repente nos damos cuenta o se da cuenta usted de que aquella persona que usted advirtió, que le dijo, reconoce que está pasando una situación difícil porque ha sido terco, terca, ¿sí? Porque ha sido duro de corazón, ha sido incrédulo, no ha creído. Y no ha creído más que nada en lo que la Escritura promete. Entonces, la tendencia natural en muchos de nosotros, tengo que confesar que yo también caí en ese tipo de situación. Alguien me dice, oh pastor, ¿sabe qué me pasó como usted dijo? Y a uno, a veces, les da la tendencia, ¿verdad? Les surge el deseo de reprocharle, de decirle, te lo dije. Te dije que te iba a pasar eso. ¿No nos ha pasado a algunos de nosotros eso? Pero tú eres terca, tú eres terco y no escuchas. No aceptas un consejo y le recriminamos. Y no nos quedamos satisfechos a que largamos un montón de emociones encontradas y negativas que tienen el único fin y propósito no de ayudar al que nos está escuchando, sino de tratar de satisfacer nuestro engañoso corazón y de dejar sentado de una vez por todas que lo que hemos dicho es la verdad y que lo tienen que aprender a la buena o a las malas. ¿Verdad que nos pasa a veces eso? El momento que decimos, te lo dije, sabía que te iba a pasar eso, es el momento que estamos manifestando que no solamente aquel que nos está hablando o está escuchando necesita ayuda de parte de Dios, sino que también nosotros necesitamos esa ayuda. Amén. A veces nuestros ojos, no decimos
una palabra con nuestros labios, pero nuestra actitud, nuestros ojos, nuestros gestos dicen mucho. ¿Así que te fue mal? Claro, no lo decimos, pero nuestra gesticulación corporal habla y dice, por terco. ¿Sí? ¿Verdad que pasan esas cosas? Bueno, Jesús no hizo así. Porque la mirada que le dio a Pedro el Señor Jesús era una mirada como siempre lo había mirado. No cambia la mirada del Señor con nuestras actitudes negativas. Jesús siempre mira igual. Porque el Señor Jesús no es controlado por las emociones. Nosotros podemos caer en ese control emocional de nuestro engañoso corazón. Pero el Señor Jesús, así como le había dicho con amor a su discípulo Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. No se lo dijo con ira, no se lo dijo con una actitud negativa, sino que se lo dijo porque lo quería edificar a su discípulo. Y de hecho que lo consiguió. ¿Cuántos alaban al Señor? El escuchar el canto de ese gallo significó un cambio rotundo en la vida del apóstol Pedro. Recordemos que el nombre de Pedro no era Pedro, su nombre era Simón. El Señor le puso Pedro, que significa piedra. Fue el Señor que le cambió el nombre. En algunos lugares de los evangelios encontramos la combinación de este apóstol. Lo encontramos como Simón Pedro. Pero luego, ya en el libro de los Hechos, y también al finalizar los evangelios, ya deja de ser Simón, que significa flexible. Y se lo encontramos como Pedro, piedra, duro. Duro no en su carácter, duro en sus convicciones. Firme como una piedra. Y siempre a esta piedra, la roca, le habló como puede hablar a alguien que tiene su identidad, como se le habla a alguien que tiene su identidad. La roca le habló como roca a su piedra. Y lo cambió. El canto del gallo. Porque cuando el gallo cantó, eran las palabras proféticas del Señor Jesús que resonaron en los oídos de Pedro y en su corazón. Se dio cuenta Pedro que el Señor Jesús iba a estar con él en las buenas y en las malas, en las victorias, pero también en los deslices, en los fracasos, en los olvidos, en las negaciones y aún en el pecado. Porque ¿quién de nosotros no pecamos? ¿O somos todos santos, perfectos? Estoy hablando humanamente nosotros. La Escritura nos identifica como santos, pero no santos por los méritos propios nuestros, sino que somos santos porque ahora estamos en Cristo Jesús. Hemos sido puestos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial ya no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo. Y Él es santo, y Él es perfecto, y Él es puro, Él es apartado, consagrado,
En Él nunca se manifestó el pecado. Fue tentado en todo, por eso conoce nuestra naturaleza, nuestro corazón, porque Él participó de carne y sangre. Así que cuando lo miró a su discípulo, esa mirada no fue de condena, no fue de reproche, no fue una mirada, repito, te lo dije, porque a veces con la mirada podemos decir eso, te lo dije, pero no. Jesús lo miraba a su discípulo con ojos de amor. ¿Para qué? Para que Pedro comprendiera que no todo se había terminado para él y que tenía que hacer un costado la duda, la tristeza. Era una palabra profética más que ahora Pedro había experimentado personalmente él con el Señor. No era algo que había visto manifestado en la vida de alguien, un milagro, una sanidad, una liberación que Jesús hizo en otro. No, ahora era algo directo del Señor Jesús con él. Eso es de tremendo valor. De que Dios trate directamente con nosotros. Porque lo que podemos contar no es algo que alguien nos contó a nosotros, sino que lo hemos vivido. Y Pedro lo vivió. Y dijo, sí, Señor Jesús, sí, tienes razón. No soy lo valiente que creía que era. Prometí seguirte hasta el fin. Prometí mantenerme puro, firme. Me pusiste piedra de nombre. Y me doy cuenta que te fallé, Señor. Me doy cuenta que no soy tan firme. Me doy cuenta de que tú siempre tienes razón. Me doy cuenta de que me dejas un momento solo y caigo. O me alejo de ti y pienso que estoy lejos de ti y en las tinieblas y en la oscuridad que yo mismo me busco, en las que me hundo por mi terquedad, por mi falta de fe, por mi engañoso corazón, por el deseo de saciar la naturaleza corrompida que todos los seres humanos tenemos. Entonces, Pedro se dio cuenta que se había apartado de Dios, se había apartado del que con una mirada de amor estaba sellando ese momento maravilloso, donde ya no había palabras, porque el Señor ya había hablado. No tenía necesidad de hablar, pero sí los ojos de Jesús lo estaban mirando, porque los ojos de Jesús siempre lo habían estado observando. ¿Usted cree que el Señor desconocía la negación de Pedro? La primera, la segunda, las maldiciones de la tercera, la actitud de Pedro. Siempre los ojos del Señor estaban allí. Como siempre los ojos del Señor están sobre nuestra vida. Caminemos donde caminemos, andemos por donde andemos. Aunque andemos en victoria o aunque andemos en un fracaso, aunque andemos en el peligro, aunque andemos en la bendición de Dios, pero allí siempre el Señor va a estar observándonos. Siempre Dios está con nosotros. Y el apóstol nos dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas palabras no están escritas de balde, son palabras para confirmar. Son palabras que nos afirman
Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. Porque Dios está en las buenas y en las malas. Ay, yo quiero ser cimentada como Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Que esa fe crezca en cada uno de nosotros, pero que realmente nosotros nos demos cuenta que claro que podemos fallar. No debemos, pero fallamos. Pero tengamos en cuenta que los ojos del Señor siempre están mirándonos. Conoce nuestro corazón. Amén. Conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición. Claro que lo conoce. Si Él participó de lo que somos, de sangre y carne. Él fue tentado en todo. Él fue tentado de una manera máxima. Satanás mismo lo tentó en el desierto. Nosotros, las tentaciones que sufrimos son provocadas por demonios, espíritus inmundos, que siempre nos quieren alejar de Dios, que siempre nos muestran un atajo, un camino equivocado, para que nosotros en nuestra ceguera tomemos esos caminos y creamos que realmente nos vamos a poder volver fácilmente a la senda, al camino del Señor. Pero luego esos caminos nos damos cuenta que nos están alejando más y más. Y algunos encuentran que ya es muy difícil volver al verdadero camino. Pero el Señor está siempre con nosotros. Por perdidos que estemos, por alejados que estemos, y si hay alguien que en esta hora está escuchando eso y está muy lejos de Dios, y está en dudas, y está en temor, y se siente fracasado, fracasada, porque recuerda que las cosas que ha hecho en su vida lo han apartado de Dios, del amor de Dios, y piensa que entonces está desechado, porque quizás perdió mucho con el pecado que practicó y vivió, y no se puede olvidar de eso, porque cada vez que el gallo canta, así como cada vez que el apóstol Pedro volvió a escuchar el canto del gallo en cada madrugada, ese canto retumbaba y retumba en los oídos de muchos creyentes que no pueden salir de su condición de culpabilidad, porque el diablo vuelve a acusarlos vez tras vez, momento tras momento. Pero tenemos que comprender de que cuando el gallo canta, canta para nuestro bien, y los ojos del Señor están ahí para levantarnos, para animarnos, para decirnos: yo estoy contigo, Pedro, yo no te voy a abandonar, me negaste 3 veces y hasta con maldiciones, pero yo no estoy enojado contigo, porque siempre te amé, siempre te amaré, no me voy a olvidar de ti, derramamos mi sangre por ti y he hecho toda esta obra por cada uno de nosotros. Así que, querida hermana, hermano, no nos sintamos cuando el gallo cante con el temor que a veces se intenta sembrar, ¿verdad? Se intenta sembrar, sí, porque la condición del corazón humano se puede manipular. Y es triste decirlo, pero ¿quiénes manipulan sino líderes espirituales que conocen la condición del engañoso corazón humano que tenemos todos y ellos mismos? Pero entonces enfatizan la culpabilidad, la condena. Y no estoy diciendo que Dios no ha de corregir y castigar, pero la condena eterna no es para una hija, un hijo de Dios. La condena eterna ha sido preparada por Dios para aquellos que nunca han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, los que no le recibieron, los que le rechazaron. Por eso el Señor también supo decir: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas
Mas el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La fe solamente puede salvarnos. Y si alguno hubiere pecado, también el apóstol Juan nos dice que si alguno hubiere pecado, tenemos nosotros esperanza, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Voy a decir algo que a lo mejor incomoda a algunos legalistas. La sangre de Jesús limpió todos nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también nuestros pecados futuros. ¿Cuántos alaban al Señor? Todos. Todos. ¿No es esto maravilloso? No para que salgamos corriendo a pecar. No. Para que le adoremos. Para que le glorifiquemos. Para que le digamos gracias, Señor Jesús. Porque solamente tú, oh Dios creador de todas las cosas, pudiste haber diseñado este plan tan perfecto y esta obra tan maravillosa, al haber enviado a tu propio Hijo a morir por nosotros, a que tu Hijo derrame su sangre para limpieza y perdón de todos nuestros pecados. Amén. 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 Un verdadero hijo de Dios no sale corriendo a pecar. Oh, el pastor dijo que también mis pecados del día de mañana están perdonados, sí. Me voy a ir de rumba. Voy a beber ron. Voy a fumar un puro, un habano. Me voy a ir a hacer lo incorrecto, lo indebido. Me voy a descaminar, sabiendo de que al final de cuentas el Señor me va a perdonar igual. No, no es así. Amén. No es así. Si a alguno se le ocurre pensar de esa manera, yo lo desmiento ahora mismo. No es eso lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Dios quiere que nosotros conozcamos su naturaleza, que es amor. Amén. Pero sepa el impío y el pecador que su pecado ya ha sido juzgado en Cristo Jesús. Que todos los pecados ya llevaron a la cruz al Señor Jesús. Y sepa que aquellos que no han creído en el Señor Jesús, que la Biblia los identifica como incrédulos, pecadores, perdidos, impíos, todos esos ya tienen su lugar preparado en el lago de fuego. Y lo único que se requiere para salir de esa expectativa de perdición total es una decisión de fe, de recibir al Señor Jesús, arrepentirse de los pecados, abandonar el pecado y ponerse en cuenta con Dios, creyendo que la sangre de Jesús limpia todos los pecados. No hay otra cosa, no hay otra manera. No hay forma en que el hombre pueda ser salvo aparte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay forma de lavar los pecados del ser humano. No hay ciencia, no hay sabiduría humana, no hay educación, no hay nada de estas cosas, ni correcciones, ni cárceles, ni consejos que puedan cambiar la naturaleza del hombre. Lo único que puede cambiar al hombre es el Señor Jesús. El hombre es cambiado por un milagro que el Señor Jesús hace en nosotros. A veces se aplauden, ¿verdad?, los esfuerzos humanos para que los hombres se corrijan. Están las cárceles, centros educativos, de prevención del mal, de los vicios. Son esfuerzos que el hombre hace
mal que lo hagan. No estamos diciendo que se dejen hacer esas cosas. Estamos diciendo que el único camino de salvación para el hombre pecador es Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Quiero volver a reafirmar lo último que dije, o lo anteúltimo, de que nadie crea de que porque es cristiano tiene licencia para pecar. El peor pecado o error que se comete es el que se repite. Es necedad total. Necedad total. Saber que metiste el pie en un pozo y cuando te encuentras de vuelta con el mismo pozo, otra vez la misma situación, otra vez el pie dentro del pozo. No es de necio eso, es de necios. Tropezar siempre con las mismas piedras. Claro que va a haber piedras en nuestro camino. Claro. Si el camino que tenemos por delante no es fácil. Pero tenemos que tener la convicción, la fe, que este camino que tenemos por delante, ya el Señor Jesús lo caminó, lo transitó. Él es nuestro guía, es nuestro ejemplo a seguir. Espero que estas palabras retumben en cada uno de nuestro amanecer. Que cuando abrimos nuestros ojos nos despierte como nos despierta el canto de un gallo. Pero no despertarnos para ir a trabajar, sino despertarnos con la convicción de que estamos comenzando un nuevo día en Cristo. Un día de bendición. Un día donde todas las cosas son nuevas. Un día de expectativa. Un día donde esperamos lo mejor de Dios. Así debe de ser el creyente. Así es. Me equivoco al decir debe de ser. Así es el creyente verdadero. La persona de fe siempre espera ese nuevo día, porque sabe que cada día que se inicia con el canto del gallo nos va a enfocar, nos va a mostrar la senda, nos muestra el camino y también nos muestra nuestros errores para que nos acordemos dónde nos caímos. Y que, como Pedro que se cayó en la negación, el gallo cantó. Quiero decirte, hermana y hermano, que siempre el gallo va a cantar. Siempre, siempre. A menos que la fe crezca en ti, ese canto no va a ser de condenación. Ese canto va a ser esperanzador. ¿Para quién el canto del gallo es condenatorio? Para el que no tiene oído para oírlo. ¿Tenemos oídos para Dios? ¿Tienes un oído afinado? ¿Sí me explico con lo de oído afinado? Sintonizado con Dios. Ya termino, no sé. Siéntese si puede. Pero termino. O sigo más. Como quiera. Cada vez que cante una nueva oportunidad. Amén. Qué bueno la hermana, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Que en nuestros labios siempre haya un gloria a Dios. Amén. Y que a cada canto de un gallo, por desafinado que cante, ¿sí? Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos cambiar el pasado,
Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Podemos decir gloria a Dios? Puedo decir algo más, hermano. El futuro no lo cambiamos nosotros. No. El futuro ya está planificado por Dios para nosotros. Solo nos queda a nosotros ir en la senda correcta. El camino correcto. Y cuando estamos en la senda correcta, en el camino correcto, todas las bendiciones que Dios preparó para nosotros, que son nuestro futuro, se van a manifestar en nosotros. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Es un poquito falso aquello de que yo trabajo y hago mi futuro. No es tan así. Porque el engañoso corazón siempre quiere hacer algo, ¿verdad?, aparte de lo que Dios ya preparó para nosotros. Porque el engañoso corazón siempre nos lleva a pensar o a decir, bueno, haz algo por tu cuenta. Pero todo lo que hacemos tiene que estar determinado por la revelación del plan de Dios a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Si nosotros nos sintonizamos con el Espíritu Santo, si oramos, si estamos en la presencia de Dios, tenga la seguridad de que Dios le va a hablar a usted. Amén. Dios se va a manifestar a usted y le va a mostrar la senda, las decisiones que usted tiene que tomar. No las equivocaciones del pasado nada más, no las decisiones correctas que le esperan en ese día y más adelante, porque el Espíritu Santo es nuestro guía. Él es nuestro consejero, Él es nuestro ayudador. Y si nos dejamos guiar por Él, Él nos va a llevar en la senda correcta. Ahora sí, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las necesidades. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. El Señor Jesús le habló proféticamente a su discípulo, a su apóstol, para edificarlo, para bendecirlo con esas palabras, nunca para condenarlo. Así también nos habla el Señor a nosotros. Pero también Dios nos da promesa. Y si hay alguien enfermo, hay alguien que está lejos de Dios, alguien que está apartado, que nos está mirando en la cámara, tenga la seguridad de que el deseo de Dios es traerlo a su presencia. Dios no lo quiere apartar a usted. Dios no lo quiere desechar a usted. Dios no lo quiere condenar a usted. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es atraparlo con sus lazos de amor y traerlo a su presencia. Por eso en esta hora el Señor está llamando a muchos a su presencia. Está llamando a ti, te está llamando, amiga, amigo que estás viendo el video, te está llamando no para que te alejes, no para condenarte, no para que te sientas sola, solo, despreciado, desechado de los demás. Quizás muchos te han dado vuelta la cara, te han dado la espalda, te han cerrado las puertas delante de tu cara, pero muchos se han olvidado de ti, ya no te llaman. Estás sola, estás solo, no sabes a quién acudir. Hay alguien que está cerca tuyo, muy cerca, es el Señor, es su Espíritu que está allí y está allí tratando contigo para bendecirte, para ayudarte, para mostrarte la senda correcta. Gloria a Dios. Habrá alguien en esta hora que le dice sí al Señor Jesús. Alguien que quizás se ha estado descaminando, se ha estado apartando, se ha estado alejando de Dios. Otra vez el gallo cantó, mi querida hermana, hermano. Aleluya. Y va a seguir haciéndolo. Va a seguir haciéndolo. La vida no se edifica con hipocresía, mentira, engaño. Esa es la gran mentira del diablo. La vida se edifica con verdad. La vida se edifica con genuino amor, con fe, fidelidad. Esos son los materiales con los que la verdadera vida se edifica. Y cuando hablo de verdadera vida, no es la nuestra, es la vida de Dios en nosotros. Desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos todas esas cosas que no edifican. Hagámoslos a un lado
y digámosle al Señor: Señor, yo quiero seguir oyendo el canto del gallo. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que está enfermo? Aquí hay alguien que necesita un milagro, una bendición, un toque de la presencia del Señor. ¿Algún diagnóstico? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Algo raro? ¿Tenemos o no tenemos un Dios de poder? Sí, hermano. Tengo un amigo en Guatemala que lo hirieron de bala. ¿Cómo se llama? Walter Berganza. Walter Berganza. Vamos a orar por Walter. Por favor. Amén. Vamos a orar. Más, otra petición o una necesidad. Si usted está enferma, sí, hermana. ¿Usted cree que Dios puede hacerle libre ahora? Pase aquí. Vamos a estar orando. David me va a ayudar. Gloria a Dios. Un quiste, una situación difícil. Párate aquí, hermana. Acá. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios puede arrancar ese quiste del ovario de la hermana? Amén. Gloria a Dios. Claro que sí, porque para Dios no hay imposibles. ¿Hay algo que usted necesita recibir en el día de hoy? Gloria a Dios. ¿Alguien tiene problemas en las dentaduras? Gloria a Dios. ¿Alguien tiene problemas en algún hueso, músculo? ¿Qué tiene? Gloria a Dios. Pase aquí. Quédese usted sentada ahí, por favor. Pase, hermana, párese ahí al lado de la hermana. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Traigan a aquella hermana, por favor. Pase que la traigan aquí. Gloria a Dios. Alguien que le ayude ahí a... Gloria a Dios. ¿Alguien más? Mire, para Dios no hay limitación. El poder de Dios siempre está vigente para nosotros. Si no tenemos fe, le decimos: Señor, aumenta mi fe. Porque a veces decimos: ¡ay, no! Ahí nomás, ahí está bien. No, yo no sé, ya han orado otras veces por mí, no sucedió. Usted crea. ¿Alguno tiene problemas en las piernas, en los pies? ¿Qué tiene, hermano? Pásele ahí, pase, por favor. Ayúdame también, hermano. Ahí, ayúdame a Manfredo. Por favor, David, pasa por aquí, vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguno tiene un pie plano hoy aquí? No. ¿Todo normal? Arco, curvatura en todos los pies. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro hoy? Amén. Gloria a Dios. Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Gloria. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Quédate tranquila, hermana. Ya el quiste desapareció. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Aleluya. Porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Fuimos nosotros curados. Bendecido el nombre del Señor. Vamos a orar con fe, creyendo. Yo voy a hacer una invitación más antes de orar. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón? Alguien que nos ve en la cámara, en el video, alguien que está presente y que nunca se ha decidido porque dice: no, yo tengo fe, yo soy... Pero no ha tenido esa experiencia de recibir a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien? Levante la mano donde está. Vamos a orar también. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. No tenga pena, no tenga temor. El Señor siempre está observándonos para bendecirnos. Y si yo creo que acá hay alguien, hay una persona, gloria a Dios, que necesita tener un encuentro con Cristo, hoy decirle sí al Señor Jesús. Sí al Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, te recibo hoy aquí en mi corazón. De verdad, quiero el nuevo nacimiento. Quiero ser una nueva criatura en Cristo. ¿Lo quieres? Gloria a Dios. Vamos a orar.
Vamos a orar. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura, no mañana. Voy a pensar mejor. Quizás estás ahora en tu mente, ¿sí? En tu mente estás diciendo, bueno, voy a pensar mejor. Es probable. Estoy seguro que has pensado eso. Voy a analizar mejor esto. Después, mañana, pasado, otro día, me voy a decidir o no. La Biblia dice, hoy es día de salvación. ¿Sabe por qué dice hoy? Porque hoy es hoy, no mañana. El mañana no es nuestro. El mañana no es nuestro. El diablo es el que nos dice mañana, mañana, no, hoy no. Mañana, mañana. Tú tienes religión. Así habla el diablo. Tú eres religiosa, religioso. Mañana. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios. Hoy es el día que esa relación va a quedar establecida si lo crees. Recibe a Cristo ahora. Que se levante la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gloria a Dios. Pasa al frente. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta la mano. ¿Dónde estés? Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos y tú estás en este día aquí, en este lugar, a través de tu Espíritu, Señor. Y ahora declaramos, Señor, tu palabra con fe, confianza, y declaramos que por las llagas, oh Padre eterno, de tu Hijo amado Jesús, fuimos nosotros curados, Señor. Y también mis hermanas, mis hermanos que han pasado aquí, Señor, reciben salud ahora en el nombre de Jesús. Ato, libro, reprendo la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Ahora se va la enfermedad, ahora se va el quiste, ahora se va el reuma, ahora se va la artritis, ahora en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Ahora se corrigen los huesos, se arreglan los huesos, ahora se enderezan, ahora se ubican en su lugar, ahora en el nombre de Jesús. Ahora reprendo al enemigo, a la incredulidad, a la duda, en el nombre de Jesús. Fuera duda, fuera incredulidad. Ahora en el nombre de Jesucristo declaramos un milagro, una bendición. Ahora, Señor, declaramos libertad, liberación en el nombre de Jesús. Ahora se fue la enfermedad, ahora se fue el dolor, ahora se fue la angustia, ahora se fue el odio, ahora el odio que estaba en tu corazón, el rencor, tu falta de perdón, ahora se va en el nombre de Jesús, se va ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El deseo de venganza, ahora hay alguien aquí que anida en su interior, en su corazón, un deseo de venganza por mucho tiempo, porque le han dañado, le han lastimado. Yo quiero decirte que hoy es el día, ahora es el momento de ser libre de esa opresión del diablo. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre ahora. Sé libre en el nombre de Jesús. Se fue la enfermedad, se fue ahora. Ahora en el nombre de Jesús.